palabra, cuando el Espíritu Santo nos trae revelación, eso es lo que nos trae edificación en nuestras vidas. Eso es lo que nos hace crecer en la fe, en el entendimiento. Pablo decía, riquezas de pleno entendimiento, porque yo puedo recibir la palabra y no entenderla, entonces no sé cómo llevarla y ponerla por obra. Entonces la palabra cae como el saco roto, la palabra es ahogada por los afanes, como dice la misma palabra, ¿no? Por las angustias, por la tristeza, y de repente nosotros venimos, escuchamos la palabra y tenemos una interferencia, ¿sí? Entonces no podemos crecer. Quizás pasamos mucho tiempo viniendo todo el tiempo a la iglesia y se hace como un ritual vacío, ¿sí? Entonces yo quiero hoy compartirte toda esa experiencia que yo he vivido, que ha sido necesario para ir ganando conocimiento de Dios, que es lo que realmente dice su palabra. Mi pueblo crece porque le falta entendimiento. Amén. Entonces le comentaba que soy escritora de gimnasio, me dedico a esto y a través de estar mucho tiempo con las personas he ido entendiendo el lenguaje del alma. Entonces cuando el alma está cautiva, yo traje esto, por ahí no lo van a buscar de también porque no sé si les puedo explicar. Cuando el alma está cautiva, realmente, cuando hay mucho dolor, realmente espiritualmente no podemos crecer. Esto es el espíritu, lo que se puede ver ahí, ¿no? ¿Sí? La forma educativa. Esto es el espíritu. Esta es nuestra alma. Y este es nuestro cuerpo. Bueno, yo tuve que pasar por estos procesos para ir entendiendo un montón de cosas en Dios. Cuando el alma empieza a guardar un montón de cosas y empieza a colapsar el alma, entonces las enfermedades empiezan a aparecer. Bueno, un poquito así resumido te cuento la historia porque todo hay una explicación. Me crié sin madre, me crié sin padre, me crié mi abuela. Una infancia muy dura, ¿sí? Entonces, cualquiera era mi padre cuando mi mamá estaba en pareja, ¿sí? Cualquiera era mi padre, cualquiera tenía derecho a abortarnos, cualquiera, bueno. Eso va acumulándose en el alma. En mi casa no se conocía de Dios, nadie iba a la iglesia, nunca nadie nos había hablado de Dios, ni siquiera sabía que había un Dios que se oraba, lo aprendí de grande, y de grande te digo hace 12 años atrás. Bueno, empieza a suceder de que, bueno, a los 12 años soy violada por mi padrastro, ¿sí? Mi abuela me lleva a vivir con ella, me separa mi mamá y bueno, empieza una etapa difícil en mi vida porque yo estaba en la preadolescencia y esa alma empieza a tener dolor, ¿sí? No lo pude contar. Cuando yo lo conté realmente mi mamá dijo que no era así, que yo estaba provocándolo al Señor y un montón de cosas. Eso fue mi alma, dolor, ¿sí? Me entero después, mucho tiempo después, como yo no estaba con mi mamá, digo, bueno, me voy a agarrar a mi papá. Entonces voy en busca de la figura paterna, porque ellos estaban casados. Somos 3 hermanos. Yo soy la heredera. ¿A quién le decían la otra heredera? ¿A quién le decía a mí? Bueno. Voy a buscar a mi padre y me entero por unos vecinos, cuando me ven me dicen, vos sos hija de tal. Y me cuentan la historia de por qué mi mamá se había separado de mi papá. Entonces, empiezo a escuchar la historia, otro dolor más, porque yo no sabía que mi papá, para separarse de mi mamá, nos prende fuego en una casa, nos prende a mis hermanos se ve, nos pone dentro y nos prende fuego en la casa y quería que nosotros no visitáramos más. Otro dolor en mi alma. Entonces yo ya no tenía de qué entender. Mi imagen paterna se había borrado, empezó a nacer en mi novio. Mi madre tampoco estaba, me quedaba mi abuela, que me crió y bueno, hasta los últimos tiempos. Empiezo a entrar en la adolescencia, pasa esto, y empiezo a entrar en un estado de rebeldía. Y todo lo que puedas imaginar, yo era la rebelde de mis hermanos. De hecho, por eso estoy acá en Buenos Aires y toda mi familia vive en Salta. Porque a todo lo que tenía que ser siempre yo iba al lado contrario. Un estado de rebeldía, un estado de dolor, un estado de tremendo. Llego acá, paso un tiempo, bueno, después conozco al padre de mi hijo, lo conozco en el río, tengo a mi hijo, y a partir de ahí comienza otra historia, ¿sí? Entonces, nada me llenaba. Yo decía, bueno, quiero tener un hijo porque necesito vivir por algo, alguien
Desde ahí para acá entiendo que volvían cerca, que Dios me dio otra oportunidad. Entonces muchas veces he estado cerca de situaciones de enfermedad muy difíciles, ¿sí? Cuando yo tomo conciencia de dónde había estado, de dónde había salido y cómo había salido, entonces que digo, bueno, voy a hacer una cosa diferente, pero no entendía esto, había mucho dolor en mi alma. Entonces empiezo a entrenar, porque era como mi cable a tierra, tenía 16 años y me meto en el entrenamiento que era todo lo que me pasaba llevaba al entrenamiento. Me descargaba ahí, me descargaba ahí, me descargaba ahí, me descargaba ahí. Podía pasarme horas corriendo y yo sentía que me vaciaba. De alguna forma sentía que me vaciaba. Hasta que eso empieza ya no llenarme más y conocí una vez al alcohol. Conocí el alcohol. Y de ahí para acá mi consumo de alcohol era excesivo. De hecho, el problema que tengo acá, no me avergüenzo de decirlo, porque es una cicatriz, no de vergüenza, sino de una batalla grande. Entro del profundo del alcohol, me vengo a Buenos Aires, en mi caso con el padre de mi hijo, estoy un año, él me engaña estando embarazada, nace mi hijo, me vengo a Buenos Aires, no sabía por qué hacer, vuelvo a mi casa, a Salta, y mi mamá me dice algo que realmente me marcó para no volver más. ¿Dónde vas a ir con ese hijo? Que vas a volver más. Al otro día, yo junto plata, porque era primera, me vengo a Buenos Aires. Y de ahí no volví más. Nunca más. Y yo tengo 47, hace 27 años que no volví. Y en todo esto tuve que empezar a sanar. ¿Cómo llego al Ministerio de Ciudad de Refugio? Tengo una persona que era en ese momento clienta mía, se hacía el color conmigo. Y de repente empiezo a entrar, ya estaba separada, mi hijo era chiquito, tenía 6 años, empiezo a entrar como en un miedo constante, en un temor que me paralizaba. Y ya hacía 3 días que no dormía. Y así me iba a trabajar. Y de repente entra esta mujer y ella decía que no tenía torno. ¿Viste? Entonces yo miro la parte, cuando la veo, me mira a los ojos y me dice, vos hoy necesitas de Dios. Y fue un llanto que me salió desde adentro y creo que yo tengo 2 horas. Y era un jueves. Para los que conocemos el día del refugio, los jueves eran de liberación. Era terrible. E imagínate que yo no conocía a Dios, me gustaba en la noche, tomaba alcohol, y digo, no, yo no voy a ir, ¿cómo voy a ir a Dios así? Yo te paso a buscar abajo. En ese momento la iglesia estaba enfrente de la casa de mi amor. Llego a ese lugar, pongo el pie así y mi corazón así. Y lo único que vi es que ella venía directo a mí, así, y no me acuerdo más. Perdí la conciencia, si tomaba hasta perder la conciencia, ese día perdí la conciencia y no sé, aparecí en mi casa, no me acuerdo cómo llegué el día de hoy y dormí 2 días. ¿Por qué yo había venido no durmiendo? Porque algo me decía que si yo me dormía me moría y no iba a ver más a mí. Entonces empecé a estar en un estado de pánico tremendo. Y me pasaba la noche sentada tomando café y ahí, y si no tomaba café, tomaba alcohol para estar despierta, para desinhibir la cabeza. Y así fue como digo yo, ya me venían compartiendo de Dios y yo no decía que Dios era para mí una religión, nunca me había enseñado nada de Dios. E imagínate que yo ya conocía, había perdido la memoria de todas las cosas que había pasado, de todo. Cuando yo llego a Dios, un mes después, tengo de todo lo que les estoy contando estudios, la ciencia certificada con todo esto que Dios ha sanado mi vida. Llego al mes, se me empiezan a hacer unos daños acá en la mano, pero gigantes, que yo ya no podía peinar, ya no podía agarrar el secador. Y trabajaba muchas horas paradas, entonces los quistes me empezaron a salir en los pies. Y me dolía, ustedes no saben, me compraba la plantilla. Tenía incluso ya preparado una intervención quirúrgica para sacármelo, pero el médico me decía que sí, iban a volver a salir de nuevo, que era cada tanto. Entonces llego a Ciudad de Refugio y bueno, viene el pastor, me habla del perdón. Imagínate que yo con todo lo que traía, decía yo no le iba a perdonar nunca,
decía de larga vida en esta tierra. Es un principio, es una promesa. Entonces, mi revelación empezaba primero por los padres, porque tenía mucho dolor en el alma. Experimento la sanidad de Dios, ya tenía 3 días anticipado, entonces dije, bueno, ya he probado de todo, pruebo con esto, no sé, voy de una, sin creer en nada, porque era novita aparte. Digo, bueno, yo lo perdono, aunque no lo merezca, se lo perdono, ahí está. Bueno, y a mi mamá también, lo dije y lo confesé, porque si me preguntas si lo sentía, no lo sentía. No lo sentía. No podía sentir amor por alguien así. 3 días después, bueno, viene una chica de pelo largo a peinarse y dije, mira, no te voy a peinar porque las manos me duelen. Cuando me hago así las manos no tenía más rapitas. Me habían desaparecido de las manos, de los pies. Y eso me cenó. Y eso me volcó a Dios y aumentó mi fe como ustedes no pueden darse una idea. Esa sanidad puso el comienzo entre Dios y yo. Algo muy profundo, me entregué, empecé a indagar y algo me llamaba, algo siempre me llevaba a lo profundo. Por eso creo que es importante la búsqueda personal. Podemos venir a los pastores, nos pueden orar, pero el secreto, dice la Biblia, te haré conocer sabiduría en el secreto. Quiere una relación continua y constante y ferviente, buscando constantemente a Dios. Y ahí yo fui aprendiendo. Entonces fui, y que no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo escuchaba que decían, me acuerdo que estaba Olguita, y decía, el Espíritu Santo me dice, yo digo, no sé ni quién es porque yo no escucho nada. ¿Me entendés? Entonces dije, bueno, ¿y qué hay que hacer para escucharlo? Porque yo no quiero escucharlo, quiero saber si me sanó de esto, me puedo sanar de un montón de cosas. Y mi hijo era chiquito, tenía 6 años, y no conocía la danza. Entonces lo llevo a mi hijo y yo lo presento, y en ese mismo momento le dije, él no tiene padre, yo ahora te lo entrego. Y me acuerdo que la pastora le oró y mi hijo fue el primero que salió en danza sin conocer la danza, porque no era el día de danza. Y ahí entendí lo que Dios tenía preparado para nosotros. Porque pasan un montón de cosas que yo lo crío sola, la autoprotección, criar a los hijos desde el temor, trae una sobreprotegerlos y no dejarlos que ellos crezcan, que ellos desarrollen todo lo que Dios ha puesto en ellos. ¿Por qué? Porque yo pasé por un montón de cosas que no quería que pasara. ¿Fue un error? Sí, lo estoy todavía hablando. Porque hay cosas que Dios me muestra, que las hice mal, que las fundamenté en temores. ¿Entienden? Entonces fui aprendiendo a medida que fui indagando. Entonces yo le dije al Señor, bueno, yo quiero que vos me enseñes, porque dice la palabra que no tendrás necesidad que nadie te enseñe, quiero que me enseñes. Entonces entré en un proceso de sanidad. Estuve al borde del cáncer de páncreas, tuve hernias diatales, tuve hace poquito en la pandemia me habían declarado, no sé si alguien sabe lo que es el TAC. Se llama trastorno de ansiedad generalizada. Por todo esto que uno acumula en el alma. Y cuando Dios te mete en un proceso de sanidad, empieza a remover todo lo que hay en el alma, ¿sí? Para que seas sana de raíz. La Biblia dice en 2 Corintios 11, para que Satanás no gane ventaja alguna. Y yo recuerdo que Jesús dijo en un momento, Satanás, vete de mí, porque no hay nada en mí. Amén. Vete, porque en mí no hay nada. Pero cuando Satanás tiene un derecho legal, entonces le pertenece a él esa área. Puede influenciarnos y puede hacer estragos, aún estando el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a tomar estudios, a comprar material y a profundizar. Una de las primeras cosas que hice, comprar un libro y leerlo y pedirle al Espíritu Santo que me guiara. Tuve desde liberaciones otras, ustedes no pueden imaginar. Yo después a mí me daba temor pedirle liberación al Señor, ¿sí? Pero sí puedo confesar que la fidelidad de Dios siempre está cuando uno clama y pide en oración. Dice, creyendo que lo recibirás, lo vas a recibir. Entonces, en el tiempo de pandemia, algunos han estado como un poco más interiorizados en casa. Me atiende un psiquiatra y me dice que bueno, yo estaba colapsada y que tenía trastorno de ansiedad generalizada. O sea, todo me alteraba. Sumado a eso, empezó la pandemia. Entonces entro en un
tuve mucha medicación psiquiátrica, estuve con psicólogos, tuve asistencia, tenía manifestaciones, los pastores salieron de mí, son cosas muy fuertes que pasaban. Está bien. Pero cuando Dios te mete en un proceso, fue con un propósito, siempre, aunque el proceso duele. Y también entiendo que Dios es Dios de tiempos. La Biblia dice, poco a poco los seguiré echando delante de ti, para que no se multipliquen y te despedaces. Porque si uno no tiene entendimiento en las áreas profundas, espirituales, digamos, podemos ser nosotros muy batallados en esa área. Entonces empiezo a tomar libros y empezar a estudiar. A leer material, a leer y pedir al Espíritu Santo que me muestre, me traía el sueño, yo lo escuchaba. Y así es como logré hacer un vínculo y activar mis oídos a Dios. Así que cuando Dios me habla, yo estoy segura y voy ciega porque sé que sé. ¿Por qué? Porque cuando uno va fomentando una confianza, una relación, uno no puede dudar de otro. ¿O no? Entonces yo empecé a trabajar en esto, a leer mucho y a orarle a Dios. Y durante todos estos años he sido libre de un montón de cosas, de un montón de verdad. Y yo decía, otra vez, y esto nunca me había pasado, y esto parecía que todo era al revés. Llegas a Dios y todo se manifiesta. Cuando Dios nunca había dicho que Dios sale, pero sí, se tiene que manifestar para que Dios no pasa nada. Ese es el propósito de Dios. Entonces, le pedí al Señor que digo, bueno, dame la palabra, seguro que hay corazones dispuestos para recibir y para que la palabra sea puesta en práctica. Si no cae esa cosa, la palabra se suelta y dice que no quiere volver vacía, debe llevar frutos, ¿sí? De tu sanidad, de tu prosperidad, de lo que estés clamando al Señor, de lo que te esté pasando, de lo que te esté sucediendo. La palabra tiene que trabajar y volver con frutos. Amén. Entonces, vamos a Marcos 9:17. Y dice, Jesús le preguntó, ¿desde cuándo le pasa esto al niño? ¿Alguien me puede ayudar con la palabra, Janet? ¿Sí? Jesús 9:17. Estaban sus discípulos y había un muchacho que estaba con un espíritu, que nadie lo podía hacer libre. El padre lo había llevado y no lo podían hacer libre. Si me lo querés leer, Marcos 9:17. Entonces el papá lo lleva delante de los discípulos y los discípulos no pueden liberarlo. Entonces Jesús le hace una pregunta muy importante. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y Jesús le dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y eso a mí me cautivó la pregunta, porque le podría haber dicho, bueno, sé libre, como hacía el Señor en muchas ocasiones, sé libre, y nada más. Pero le hace una pregunta muy importante y le dice, ¿desde cuándo le pasa esto? Entonces el Señor me lleva a mi vida y me empieza a traer secuencias de mi vida desde cuándo yo tenía que sanar. Y empiezo a notar. Entonces tengo material escrito de mi vida personal, experiencias de sanidades. Empiezo a contar. Y cuando empiezo a contar, mi hermano empieza a escribir porque el Espíritu Santo te empieza a guiar a todo conocimiento de tu verdad. Y yo he empezado a leer lo que yo había escrito y no podía creer lo que yo escribía, lo que estaba oculto en mi alma. Amén. Entonces, esta palabra me trae a mí el fruto de decir, bueno, entro en la liberación, ¿desde cuándo? Pregúntatelo. ¿Me has preguntado, Señor, desde cuándo tengo que sanar mi vida? ¿Desde cuándo, Señor? ¿Desde qué momento? Y yo tuve que ir paso a paso, cada cosa que el Señor me mostraba, la persona, el nombre, el tiempo, porque las oraciones objetivas dan resultados objetivos. ¿Sí? Entonces, es en este momento, en esta hora, cuando yo me enteré, cuando yo fui como a encontrar tu historia a partir de mí. Así, esa es la confesión que Dios quiere. Santiago dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Amén. Entonces, que no quede huella en el alma de esa cosa que era el pecado atando el alma. Amén. Entonces yo empecé a encontrar después de eso cómo el cuerpo se manifiesta cuando el alma ya está colapsada.
desánimo, enfermedades asintomáticas, que no sabes qué es, vas al médico, no sabes qué es, pero siempre te sentís mal. Esas son las enfermedades asintomáticas. Tumores. Yo quiero estudiar la parte nutricional. Las emociones están relacionadas directamente con la parte ovárica de las mujeres. Toda emoción violenta, tanto buena como mala, tiene una repercusión en la parte reproductora de la mujer. Los intestinos tienen un pensamiento aparte, tienen una mente aparte. Por eso cuando la Biblia dice, y de tu interior correrán como ríos de agua viva, está hablando que hay una mente que está procesando el propósito de Dios en ese lugar. Amén. Entonces, como yo trabajo con cuerpos y el Señor te muestra, empecé a notar y a entender el lenguaje del cuerpo cuando el alma carga muchas cosas: falta de perdón, tristeza, angustia, resentimiento, dolor, tantas cosas que hay ocultas. Yo les voy a nombrar algunas porque son algunas de las que el Señor me hizo vivir y otras tantas que, bueno, seguramente Dios lo quería compartir hoy. Tenemos acá el rechazo prenatal. ¿Cómo se da esto? No sé, por decirlo, mi mamá me contó, tu papá quería un varón y justo naciste vos, mujer. Eso es un rechazo. ¿Sí? Eso es un rechazo. Y uno carga, siendo embrión, carga con una condición de ser rechazado antes de nacer, sin tener entendimiento. Eso va a traer un fruto. A tu vida adulta va a traer un fruto. Porque toda semilla plantada trae un fruto. Dice, rechazo en la niñez, lo que me había pasado a mí. No, yo me voy, esto te quería tu abuelo. Rechazo en la adolescencia, y esto yo lo he vivido mucho. El rechazo en la adolescencia, cuando vos ya tenés una condición desde el vientre de tu madre, todo se da en forma de dominó. Es una cosa tras otra, una cosa tras otra. Mi adolescencia fue cuando yo les conté que empecé a entrar en el estado de rebeldía, conocí el alcohol y a eso me dediqué todo el tiempo. A llenar el vacío con el trabajo. ¿Sí? Adolescencia. Tuve problemas también de alimentación porque me negaba a mí mismo. Porque el rechazo a uno mismo también viene de la raíz del rechazo. Amén. Rechazo en el matrimonio. Cuando les hablé de que yo estaba embarazada, el papá de mi hijo me enteré que me había tenido, yo sentía un rechazo. Por eso a la vez me separé. ¿Sí? Raíz del rechazo, complejo de inferioridad, ¿sí? Autocondenación, identidad, dificultad para comunicarse, temores de todo tipo, negatividad, pesimismo, soledad, pérdida de identidad. Acá dice, bueno, las drogas, el síndrome de popularidad, esto también yo lo pasé. Esto es algo muy grosso. Cuando vos realmente nada te llena y de repente te enfocás en tu trabajo con Dios. Y es la forma de pasar el tiempo, de lograrlo conquistando de qué va a ser. Yo la bandera de la escuela secundaria, la bandera de la escuela primaria, era conquistar el síndrome de popularidad, porque necesitaba ser reconocida, porque adentro había un vacío. ¿Verdad? Entonces, esto también Dios me lo ha ido mostrando y yo tuve que ir sanando y entregándoselo a Dios. Bien, acá dice culpa, ansiedad, fue lo que les comenté que pasé en el tiempo de pandemia, esta generalizada era ya. Baja autoestima, rechazo a uno mismo. Yo ahora estoy trabajando, no sé, con una persona que tiene 47 años, tuvo un matrimonio muy difícil. La persona dentro del matrimonio sufrió violencia verbal, violencia sexual y violencia económica. Y esa mujer me contaba que en su casa no tiene espejo, porque no se puede mirar al espejo. Mírense nuestra traumante. Entonces ella empezó a entrenar, se ve linda, pero todavía no tiene la capacidad de poderse mirar al espejo, de reconocerse todo lo que ha evolucionado, todo lo que ha crecido. Y si vos le decís qué hermosa que estás, retrocede, porque le causa como un rechazo que le digas qué bien estás. Miren lo que es el amor.
Y dice ansiedad, preocupación y depresión. ¿Sienten que es eso que ni siquiera pasó y ya estás preocupada? Eso también es una conducta que es tóxica del alma. Preocupación constante, depresión. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz? No sé, no siento nada. Vengo y no me pasa nada, no tengo ganas de adorar, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de arreglarme, no tengo. El alma. ¿Sí? La baja autoestima, después dice señales de dureza emocional. Y eso fue lo que yo he aprendido en este tiempo, en estos 7 años que tengo gimnasio, la dureza emocional. Como la gente, cuando vos no conoces a Dios, cuando no sos manejada o por el Espíritu, uno se mueve por emociones, ¿sí? Somos emocionales, pero Dios nos llama a crecer en el Espíritu y no a ser emocionales, porque tomamos malas decisiones. ¿Quién no ha dicho algo en el estado de alegría, algo muy allá arriba, y al otro día se le bajó la alegría y después ¿qué hice? Entonces, en todos esos estados tenemos que, dice la Biblia, que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Sí? Entonces, en todas esas características espirituales, nosotros tenemos que aprender a ganar ventaja, para, como dice acá, que Satanás no gane ventaja alguna, para que el reino, nosotros podamos ser efectivas en el reino. Amén. Cuando uno tiene el conocimiento, cuando uno tiene la herramienta, que vos decís, es por acá, es así, acá tengo que derribar, no puedo edificar sobre algo que está construido, no puedo hacer una conducta espiritual si el alma está enferma, ¿sí? No puedo sentir a Dios, ni siquiera puedo escuchar a Dios si hay interferencia. Entonces yo de repente cuando vengo por ahí, el Señor me da una palabra y yo he notado esto y le decía, Señor, no puedo con esto, tanta gente que tiene palabras lindas y no puede caminar en esa promesa. El alma, hay algo que está haciendo interferencia en el alma y eso lo tenemos que conocer. Porque dice la Biblia que si el Hijo te hace libre, serás verdaderamente libre. Y se tiene que producir esa sanidad por la palabra. Entonces, no sé cómo se hace. Oración, el Señor te va a mostrar. Dice, yo te voy a guiar a todo conocimiento y a toda verdad. Como sea, alguien te va a compartir, lo vas a soñar, lo vas a recordar. Y yo hoy les traje un estudio que me hicieron hace poquito, hace 2 meses. Empecé con un dolor muy fuerte en la parte de la cervical, algunos me habrán visto con cuello, ¿no? Tenía un dolor muy fuerte y un día le pedí una cita al pastor y le dije, necesito hablar con vos y tengo que traer a mi hijo. Está pasando algo en mi interior que me empieza a dar como taquicardia. Tengo que venir y hablar con vos. Venimos conmigo, tuvimos una cita con el pastor, hablamos. Venía sobre él algo que a mí me producía dolor. Incluso vino un profeta que me dijo, a vos Dios te va a dar una sanidad. De ese día para acá fue toda una revolución, todo un proceso, porque fue soltar una palabra que tiene un propósito. Amén. Entonces empezaron a pasar una serie de cosas conmigo que a mí me alteraban. Y yo empecé a hablar, dije, Señor, ¿por qué? Y no recibía, y aunque tenía sueños, no entendía, y aunque el Señor usaba gente, no entendía. Y un día fui llorando y le dije, no entiendo, ¿qué me querés decir? ¿Por dónde es? No entiendo, no estoy entendiendo la profundidad de esta liberación, no la entiendo, enséñame. Entonces voy al médico y me inyectan. Me dice, bueno, tenés una inflamación, te tomó la cervical, te tomó la parte de la espalda, te voy a hacer unas radiografías para ver si es realmente por tu trabajo o de dónde viene. Bueno, me hacen las placas, todo, me inyectan, pasan 20 días, vuelvo a tener dolor. Entonces yo digo, esto no es normal. Entonces me dice el médico, este sábado, tenía que ir yo a control, volví a tener dolor y le dije, no me está pasando el dolor. Entonces agarra, yo pues le contaba a la pastora recién y le decía, me imagino la gente que va al médico y le dice, estás con un cáncer y es terminal. Porque yo en ese momento que él me dijo eso, yo sentí que mi corazón se hacía un hueco, por Dios. Y me dijo, esta es la última consulta conmigo, yo no te puedo ayudar más. Lo que voy a hacer es te voy a derivar a un psicólogo
o a un psiquiatra, porque esto viene de la cabeza. Tus dolores son compatibles con un accidente de tránsito. Te tomó la cervical, te tomó la parte de la espalda, te tomó la parte de la columna y yo no puedo hacer más nada. Usted no sabe cómo me sentí. No saben cómo me sentí. Acá está la mochila, una bolsita con la radiografía. Entonces empiezo a clamar al Señor. Dije, no, mientras el médico hace esto, pone en el lector, esta es mi radiografía, sacada el sábado, ese va el sábado, y bueno, la fecha no se la voy a decir porque no veo. Bueno, pone en el lector y me muestra. Y me dice, este es tu cuello, está rectificada del dolor, que yo estaba constantemente así. ¿Sí? No puedo hacer más nada. Después te puedo dar el cuello, de hecho ahí en la bolsita está la última inyectable que él me puso, y me dijo, hasta aquí llegué yo. Te voy a derivar a un psicólogo, a un psiquiatra, y dije, no, yo ya eso lo conozco, porque yo ya lo pasé en pandemia. Ya tuve 10 medicaciones tomando en pandemia, ya sé cómo el Señor me sacó de ahí. Tomando medicación psiquiatra, y yo venía acá y estaba así, no entendía nada. Mi pastora venía, me hablaba y yo no entendía nada, no sabía que quería, no sé, manejar la salida y no la podía manejar porque estaba en clonazepam, ¿sí? Y un día a la mañana me levanto y me tocaba la quetiapina, la que mató a Maradona, y el Señor me dice, Jeremías 1:10, y puse mi mano sobre tu boca. Me lo acuerdo bien. Y ese mismo día yo tenía cita con la psiquiatra y me dijo el Señor, yo voy a poner mi mano sobre tu boca y vas a decir lo que yo te quería decir. Ahora si ustedes ven cuando el Señor me da palabra para alguien, yo le dije, Señor, donde me envíes voy a ir, y lo que me digas que diga lo voy a decir, porque ese fue el pacto de sanidad. Ese fue el pacto de sanidad. Entonces la psiquiatra me dice, me suelta una palabra y me dice, vos no podés dejar la medicación, vos no podés no tomar más la medicación, no voy a tomar más y no bebo más, le dije, porque a mí Dios me hizo libre, hoy dejo la medicación. No, esto es contraproducente, esto te va a agarrar así, esto te va a ir en estado de pánico, y de todo esto, no tomo más. Y me vine a la iglesia, y así sentada en un costadito, no entendía nada, veía al pastor que hablaba, no, cauterizada de mente por la medicación. Me hinché, era una cosa así. Algunos me habrán visto por tanta medicación. Eso es lo que hace el dolor del alma. Entonces, en un momento se da toda la situación, Dios me promete una familia, entro en pareja, me quedo embarazada. Yo le había pedido al Señor que quería tener otro hijo. 4 meses y lo pierdo. El alma otra vez. Y recordé estando embarazada de mi primer hijo, cuando mi primer marido me dejó. Me cambió y ese dolor volvió a resurgir. ¿Y cuál fue el impacto? El segundo bebé lo perdí por temor. Porque esa emoción fuerte me tocó otra vez, esa sensación de pérdida me abrazó y le creí. Eso es lo peor. Y perdí a mi bebé. Entonces un día la pantalla estaba de este lado, me acuerdo, yo estaba parada acá, llorando, le pregunté al Señor por qué, y ahí me dice por qué. Entonces empiezo a entrar en otro estado de liberación. Te estoy contando todo esto para que veas que Dios es fiel cuando le pedís. Y entiendo por qué y cómo llegué ahí. Entonces para mí era importante crecer y edificarme. Y cada que yo vengo a la iglesia no vas a ver sentada no hablando con nadie, sino prestando atención que Dios me quiere hablar. Porque algo debo hacer. Amén. Entonces cuando dije, ¿y desde cuándo le pasa esto al niño? Y Dios me entró en un diario íntimo. ¿Desde cuándo? Fecha por fecha, año por año, cosa por cosa, con detalles. Y cuando llego a esta ecografía del sábado, entonces le digo, me dice el médico, no yo conmigo, no vas más, te vas a hacer que... De repente lo dejo de escuchar y el Espíritu Santo me dice, clama a mí que yo te voy a responder. Ahí, en el mismo consultorio. Y el médico se
da vuelta y me dice, ¿me estás escuchando? Y yo estaba en otro lado escuchando al Espíritu Santo. Y dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que están trabajando acá en esta área. Entonces recordé, el sábado llovía, me habían puesto la medicación, me vino, me golpeó, me acosté, me dormí y tuve sueño. Y el Espíritu Santo me dice, ¿te acordás en aquel momento cuando vivías en Avellaneda, la pareja que tuviste, que era de una fuerza especial? ¿Te acordás cuando te dejaba encerrada? ¿Te acordás que vos le dijiste que en un momento vos lo ibas a dejar y él le agarró el arma y le puso el arma a tu hijo y le dijo, si vos me dejás, yo te voy a buscar y lo voy a matar a tu hijo? ¿Te acordás eso? Yo me lo había olvidado. Me lo había olvidado, no me acordaba del nombre de esa pareja, no me lo podía ni acordar. Entonces, ¿cuál era el dolor que yo tenía? Que en una situación presente algo vino sobre mi hijo y yo, mi inconsciente, empezó a recordar ese tiempo y empezó a contraerse y empezó a sentir temor, y encontré la raíz y encontré el nombre y me lo acordé y tuve que ir a la oración y a decir, Señor, yo lo perdono, ahí donde quiera que está, por todo lo que hizo, por todo lo que me hizo, por las veces que me golpeó, por esto, por aquello, porque así como me ven que hoy te puedo hablar, también fui una mujer golpeada, porque cuando el diablo trabaja en esta área del alma, a nosotros atraemos, como está el alma, es lo que atraemos, ¿sí? Entonces, recordé eso y empecé en una oración profunda, a soltar, perdón. Y cuando él se iba a trabajar, nos dejaba bajo llave y no podíamos escapar. Entonces yo tengo un primo que vive acá en Ballester. Un día le pedí un teléfono al vecino, le pregunté a mi mamá, conseguí el teléfono y ¿sabe cómo hice para salir? Me acuerdo clarito que lo llevaba, mi hijo tenía 4 años, lo llevaba al jardín y en la calle encuentro una estampita que decía San Expedito de las causas urgentes. Yo estaba jugada a todo, me quería ir, acá no tengo familia, quería escaparme de esa casa. Entonces agarré la estampa y empecé a leer lo que decía ahí y poner mi confianza en eso. Encuentro un celular, mando un mensaje y cuando él se fue a trabajar de guardia fue mi tía y salí por la ventana conmigo y me vine y acá viví y así conocí Ciudad de Refugio y así entré en el periodo de liberación y así se me Entonces, esto último era para sanar. No digo que ya Dios me sanó completamente, seguramente habrá más cosas para sanar, pero te cuento cómo Dios va haciendo a medida que vos vas entregando la situación. Entonces, cuando yo empiezo a vivir una situación X en este tiempo y empecé a sentir que mi hijo estaba en peligro, yo me empecé a contraer, porque el temor estaba dentro de mi inconsciente. ¿Por qué? Porque ya lo vivió, ya lo conoce como es. Entonces empecé a hablar y dije, yo te desato en el destino profético que Dios te ha marcado, te bendigo, hijo, quito de tu lomo toda palabra hiriente, todo lo que han proclamado sobre tu vida, toda maldición, todo aquello que quisieron ser. Cuando tu padre tuvo duda de vos, saco ese momento, cuando tus abuelos duraron, ¿sí? Porque cuando mi hijo nació morochito y ellos son de familia italiana, todos tienen los ojos azules. Entonces mi ex suegra dijo, haceme un ADN, porque capaz que no sea tu hijo. Dolor en el alma. Y mirá si no es puntual cómo Dios trabaja, que me trajo toda memoria para que yo tuviera que perdonar. Entonces así es como yo levanto a mi hijo en alto y dije, mi hijo va a hacer lo que Dios dice que va a hacer. ¿Sí? Y ahora entra en un periodo de bendición y dijo, ahora yo saco mi temor de tu vida, ahora te suelto todo lo que fue por el cordón umbilical, todo lo que te transmití, las emociones de engaño, de desilusión de tu padre. Yo perdono ahora a tu padre por los cumpleaños que no te saltó, por los cumpleaños que se olvidó, por los cumpleaños que se sigue olvidando. Yo ahora no perdono, no. Es la única manera de abrirme el camino a mi hijo, que saben decir. Y ahora entiendo cuando el profeta me dijo acá adelante, Dios te va a sanar de ese dolor y Dios quiere lo mejor para tu hijo. Eso se lo dijo a mi hijo.
Amén. Entonces yo entendí cuando Jesús le dijo, ¿desde cuándo le pasa esto? Y yo creía que venir a la iglesia, recibía y había una manifestación y me iba libre. Y el alma se iba igual, porque no hay entendimiento. Amén. Y entonces Isaías dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mi nombre. No me acordaré más de tus pecados. Dios no se acuerda de todo lo que hiciste, pero nosotros sí. Nuestro inconsciente sigue teniendo archivado todas esas cosas. Cuando viene la autocondenación, cuando mira cómo estoy, no salgo más de esta, yo siempre igual, tengo ganas, no tengo ganas, empiezo algo y no lo termino, no tengo visión de prosperidad. Por eso es cuando yo le preguntaba al Señor, ¿qué quiere decir así como prospera tu alma? Cuando va sanando, la manifestación de la prosperidad yo la he podido y la estoy pudiendo palpar ahora. Algo sanado, algo bendecido. Algo sanado, algo bendecido. Así opera Dios. Amén. Y todo lo que Dios te va prometiendo. Entonces yo de repente encontré algo. Y lo voy a hacer aquí. Viene Dios y te dice, vas a ser bendecida, Dios va a bendecir tu vida, Dios va a prosperar a tu hijo. Y el enemigo dice que ciega el entendimiento. Ciega el entendimiento para que la luz de Cristo no le resplandezca. Y esa interferencia y ese dolor que hay en el alma no la va a dejar escuchar, no la va a dejar ver, ¿sí? No la va a dejar caminar en la promesa. No va a creer, porque lo que dice acá, que uno de los síntomas del alma enferma es la incredulidad. Entonces, si vos no crees en vos, yo te pregunto ahora, ¿cómo crees en Jesús? Si vos viendo cómo te ves, no crees en vos, ¿cómo le crees a Jesús todo lo que dice? Porque hay palabras que todavía no se cumplen. Porque hay palabras que han sido soltadas y todavía no han traído frutos. Sí, Dios es Dios de tiempos. Entramos a un periodo, una estación nueva, primavera. ¿Sí? Dios de tiempo. Pero Dios de tiempo con propósito. El propósito no llega cuando no hay entendimiento. Por eso Pablo decía riquezas de pleno entendimiento. Cuando Dios te desata un tiempo, vos tenés que empezar a caminar en la promesa y en el tiempo. Y decir, ¿qué hay en el camino que no me deja cumplir? ¿Qué hay en el camino que yo no puedo estar escuchando lo que Dios me está direccionando? Porque cuando el Espíritu Santo te guía, te dice, hoy sí, esto no lo digas, callate, cae esto, vos lo puedes escuchar cuando no hay interferencias en el alma. Amén. Esta es la forma que yo encontré que Dios me guía a mí. No sé si vos lo querés tomar. ¿Sí? Esto es lo que Dios me ha enseñado a mí. Y reedificar quiere decir construir, decía Pablo, renovando el entendimiento, el espíritu de nuestra mente. Entonces, el espíritu puede ser influenciado por Satanás, no porque le pertenece a Dios. El alma sí. Por eso es la batalla de Dios con Satanás por el alma. Porque acá él tiene o gana Dios o gana Satanás. ¿Sí? Entonces, de acá, cuando el alma ya está colapsada, cuando ese cofre o esa caja fuerte, como le digo yo, está llena, no se puede abrir, no tiene sensibilidad espiritual, tiene dureza emocional, entonces el cuerpo empieza a dar las señales de todo tipo de enfermedad. Y el pastor siempre nos enseña que la raíz siempre dice la Biblia que es espiritual. ¿Entienden? Entonces le dice el Señor, y no me acordaré más de tus pecados. Dios te dice, sí, yo ya me he olvidado, pero nosotros lo seguimos recordando porque está en la mente, porque no ha sido renovado el entendimiento, porque sigue estando esa palabra. Yo escucho muchas veces en el gimnasio cuando quedan las personas marcadas por algo que les han dicho. Y esa es mi tarea hoy, ir restaurando a través de la palabra de aliento, a través de la palabra de empoderamiento, a través de compartirle qué Dios piensa de ellos. Esa es mi tarea hoy, aunque parezca un trabajo secular, pero Dios tiene propósito con todo lo que hagas. Dios ha puesto algo en vos que vos vas a hacer y que Él lo va a usar en favor de su reino, para que Él sea conocido y Él se lleve la gloria. Amén. Dice acá en Isaías 61:1,
Y tenía acá una palabra que el Señor me la trajo hoy a la cita, que yo le decía, bueno, ¿cómo voy a hacer esto? Y dice en Lucas 13:10, que había una mujer que estaba congregando en la sinagoga y Jesús estaba enseñando. Y la mujer estaba encorvada. Y yo me sentí identificada porque el dolor era desde la parte cervical hasta la columna. Entonces, tanto clamar, dice que Jesús la vio. Jesús la vio. Y cuando Jesús te ve que estás clamando, ahí va. Viene un proceso. Y ese proceso tiene propósito. Así que si estás en un proceso de algo, de dolor, de alguna enfermedad, tenés que saber que viene tu libertad, tenés que saber que viene tu sanidad, que viene tu restauración, que si la familia colapsó, Dios va a hacer bueno. Eso hay que saber. Ya lo que Jesús te dio, que Jesús dio la amén. Entonces muchas veces Satanás te llena la cabeza diciendo, no seguís enferma, no seguís prosperada, mira, tus hijos están lejos. Sí, esa es la primera parte, esa es la primera parte, hasta que Jesús te vea nada más, hasta que Jesús te vea. Amén. Y dice, al oír esto Jesús les dijo, otra de las partes que quería decir, cuando uno no reconoce estas situaciones en el alma, Dios no puede operar porque no tiene permiso. Siempre el pastor nos enseña que Dios no va a hacer más allá de lo que le permitamos. Entonces Jesús dijo en Marcos 2:17, al oír esto Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces, ¿cuándo es que Jesús viene a sanar? Cuando yo empiezo a entender esto. Y cuando empiezo a ver mi vida, examinado vuestros caminos, dice la Biblia, ¿qué hay en el alma? Entonces ahí es donde Jesús va a tomar partidos, ¿sí? Donde Dios va a sanar, donde Dios va a hacer, donde Dios te va a entregar esa promesa. Entonces, ¿por qué yo decía? ¿Por qué pasa que a veces venimos desanimadas, de repente nos gana el desánimo, las enfermedades terminales, las alergias, las adicciones, la droga, el alcohol, gente que compra, que llena vacío, gente que se hace cosas vacíos, porque están tratando de llenar el lugar que le corresponde al único que puede llenar es Dios. Porque dice la Biblia, Pablo decía, sé vivir en abundancia como sé vivir en pobreza. ¿Por qué? Porque Dios es todo en nuestra vida. ¿Sí? Él dice, como prospera tu alma, no tengas temor de no tener, porque Él te va a prosperar en lo que necesites. Pero mientras tu alma esté prosperando. Porque eso es añadidura, viene como una recompensa de practicar lo primero, los principios que Dios nos manda a buscar, primeramente su reino y su justicia, y todo lo que necesites te va a ser añadido. Entonces no tengo que ir por la añadidura, tengo que ir a buscar qué es lo que tengo que hacer en mi vida para que ese reino sea efectivo, y yo empiece a caminar y predicar a un Dios que realmente es vivo. Amén. Y dice, los que no creen por la palabra, creerán por los hechos. Entonces, tanta gente que me ha visto pasar. Al principio lloraba, como yo sé que les pasa a todos, que no sabía dónde hacer, que no sabía, encontraba esto. Me fui a hacer acupuntura porque tenía dolor, porque no entendía, hasta que entendí. Porque sabes que después que tantas veces vas a la guerra, tantas veces, te terminas entendiendo. ¿Y sabes cuál es el entendimiento? Rodilla. ¿Por dónde es, Señor? ¿Por dónde es? El Espíritu Santo no se deja esperar. Es por acá. ¿Te acordás esto? ¿Te acordás aquello? ¿Te acordás lo que dijiste? ¿Te acordás lo que hiciste? Romper, deshacer, destruir, construir, plantar. Este es el tiempo. Tenemos todas las herramientas para ser edificadas en Dios. Todas, no tengas duda. Dice el Señor, yo te voy a suplir conforme a tus riquezas en gloria. Yo voy a darte el entendimiento. Entonces clamar, no sigas estando en ese estado de conformidad. Bueno, me conformo porque Dios me prosperó, me dio un autito. No, Dios tiene cosas más grandes. Tenés que ver qué hay en tu alma que hace interferencia, que no te deja alcanzar la promesa, porque ya fue hablado. Te ha llamado no para que ocupes un lugar, te ha llamado realmente para que desarrolles el potencial. Porque esto, chicas, hay que trabajarlo, hay que entrar profundo en el conocimiento. Tengas la edad que tengas, recién llegues a Dios o ya tengas
compromiso el crecimiento espiritual, es un compromiso, es un pacto que hacemos con Dios. Amén. Entonces yo las animo, esto te comparto un poquito así de la práctica, porque esto ha sido todo lo que Dios ha ido haciendo en mi vida. Espero que les haya bendecido, espero que Dios haya hablado a sus corazones, como decíamos, espíritu, alma y cuerpo. El Señor nos hizo tripartito. Cuando una de estas áreas está realmente desalineada o desequilibrada, seguramente vamos a ser impactados en cualquiera de las otras áreas. Por eso, cuando todo esto está en armonía, somos mujeres que adoramos, porque el Señor nos hizo especial, se tomó un tiempo con nosotras y estamos dotadas de toda capacidad para mostrar y demostrar el amor de Dios en nosotras. Nadie es menos que nadie. Todas tenemos algo para dar, todas tenemos algo para ofrecer, y el Señor a eso nos mandó, a que adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, cuando vengas a la reunión, venite ya a adorar, porque la guerra la ganaste en el secreto. Vení acá y dale gloria, vení acá y mueve las aguas, vení acá y dale gloria y hacemos público, porque dice, todo lo que respire, alaba